tenemos el gusto de escuchar a Carlos Pacheco, que viene de Huirifos, del otro lado de la ciudad, así está, y que nos va a hablar sobre algunos aspectos de operadores aleatorios. Muchas gracias. Muchas gracias Arno por la invitación. Gracias a todos por la atención. Entonces, pues les voy a platicar de ese tema que he trabajado recientemente, y este trabajo pues ha sido también colaboración con mi primer estudiante de doctorado que ya se graduó. Ahora él está en Costa Rica, es de allá. Y entonces esto que les voy a platicar, pues originalmente es un interés que existe en general en probabilidades matemáticas, que se observa en varios modelos. Entonces, lo primero que les puedo yo platicar es sobre los famosos modelos de interacción de partículas. A lo mejor yo creo que a este seminario han venido gentes a platicar de esto, donde están modelos de partículas interactuando y el número de partículas se va a infinito y entonces surge un modelo continuo, ¿no? Por lo general una ecuación estocástica. Y en muchos de estos modelos, detrás de la ecuación estocástica aparece un operador que pues generalmente es el laplaciano aplicado a la función, más tal vez la función o la derivada de la función, pero en general siempre aparece el ruido blanco, ¿sí? En una dimensión o en varias dimensiones. Entonces eso es algo que aparece mucho en modelos de interacción de partículas. Un caso muy famoso es el conocido modelo CEP, que es modelo de exclusión simple. Creo que aquí, a lo mejor, que yo sepa, Sergio trabaja en esto, ¿no? Y entonces de aquí sale ecuaciones estocásticas. Ahorita voy a poner la famosa KPZ, ¿no? Bien famosa ya. KPZ, que se ha estudiado a través de una ecuación estocástica donde hay un operador aleatorio. Ahorita lo voy a poner. Y la ecuación estocástica es la ecuación del calor estocástica, Stochastic Heat Equation. ¿No? Entonces, este es un aspecto muy grande, de donde a mí me interesa esto, se me hace bien padre. Lo que se me hace bien padre es como de un modelo, pues no que sea sencillo, pero que es fácil de creer que es real, surge un modelo continuo, ¿no? Eso es lo padre. Otra situación interesante es, por ejemplo, cuando uno estudia modelos de, o sea, procesos estocásticos con ambiente aleatorio, ¿no? Entonces, yo creo que ha venido también gente aquí a platicar de modelos de ambiente aleatorio, y uno que yo conozco, que trabajo, es una difusión que se llama la difusión de Brox, no de Bronx, como dice un amigo, la difusión de Brox, y que su generador del proceso con ambiente aleatorio, su generador se ve como el laplaciano más el ruido blanco multiplicado por la derivada de la función, ¿no? Entonces, otro ejemplo donde aparecen estos operadores. Y otro modelo bien interesante es, aquí en la UNAM estuvo de visita un profesor que se llama Brian Reader, ¿no? Su esposa creo que también estuvo aquí, algo así. Y él tiene un artículo bien padre con su colaborador de Costa Rica, José Alex, que también creo que está aquí, donde trabajan una matriz aleatoria que es un operador aleatorio, y entonces cuando la matriz se va a infinito, pues ¿qué operador hay, no? Es una pregunta interesante. Entonces ahí sale un operador, aquí voy a poner matriz aleatoria. De hecho, trabajaron varias, pero esa que yo les digo es el modelo, o está relacionado con el modelo de Wishart. Y entonces lo que dicen ellos es como cuando la dimensión de la matriz se va a infinito, hay un operador asociado, un operador aleatorio, que tiene el mismo espectro, o sea, los eigenvalores. Igual se ve, no me acuerdo ahorita, pero se parece mucho al de Brox, justamente, al de Brox, ¿sí? Entonces, son ejemplos de diferentes
modelos donde aparecen los operadores aleatorios. La verdad, hay que mencionar aquí cómo en general estos modelos, el argumento de la función, ya sea en una dimensión o en más de una dimensión, el argumento vive por lo general en toda la recta real o en la mitad de la recta real, pero el espacio es infinito, el conjunto es infinito. ¿Ok? Y bueno, pues eso es algo importante porque de lo que yo les voy a platicar aquí, yo me voy a concentrar, lo cual facilita bastante cuando el argumento pues vive en un compacto. ¿Ok? Entonces eso cambia mucho la matemática, ¿no? Pero miren, para trabajar estos operadores, una técnica que utilizan es teoría de distribuciones. Teoría de distribuciones para atacar operadores y darle sentido al ruido blanco, ¿verdad? Yo le doy un poquito la vuelta a eso, no ocupo teoría de distribuciones y ocupo mejor algo que el concepto le llamamos operadores en sentido débil. En sentido débil, y esto es algo que yo lo he aprendido, he leído mucho un libro de un autor de Skorokhov. Creo que el libro se llama Linear Random Operators, creo. Bien viejito, pero como que tiene la filosofía de lo que yo les voy a platicar. Y entonces, pues no ocupo teoría de distribuciones, pero ocupo ese punto de vista, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Más o menos? Hola. Entonces miren, les voy a presentar esto que es con lo que empecé estudiando, un operador de Schrödinger con ruido blanco, que se ve como la doble derivada de la función más la función multiplicada por el ruido blanco, en una dimensión. Entonces, este es un modelo que, por ejemplo, estudiaron. Tengo estas dos referencias que para mí han sido importantes. Son físicos. Halperin, que tiene este artículo de funciones de Green de una partícula en una dimensión con potencial aleatorio. Es como ambiente aleatorio. Y este otro artículo más matemático de Fukushima y Nakao, donde estudian este operador y demuestran que hay un espectro discreto con probabilidad 1, o casi siempre. ¿Ok? Entonces son artículos que se enfocan en este operador del cual yo después estudié. Y como parte de mi motivación, lo que les comentaba ahorita es esta ecuación diferencial estocástica, la ecuación del calor estocástica. Yo la he estudiado esta ecuación, que las ideas que usé para estudiar esta ecuación fueron las que después me ayudaron a esto que les voy a presentar. Son unas ideas que, bueno, les voy a decir brevemente. Cuando ustedes tienen una ecuación parcial, en los cursos de ecuaciones parciales aprendemos los métodos que les llaman de... Cuando ustedes hacen una división, ¿cómo le llaman? O sea, tienen su función que tiene dos argumentos y hacen una malla, una discretización. ¿Cómo les llaman esos? Es que tienen varios nombres. Hacen una discretización de los puntos de los argumentos. Y entonces aproximan su ecuación o resuelven numéricamente su ecuación, ¿verdad? Con una aproximación. Sale una matriz y entonces pueden invertir la matriz. Entonces aquí pueden hacer algo muy similar, fue lo que yo hice. Una discretización, entonces queda una matriz aleatoria, porque justamente el componente es aleatorio, ¿no? Claro que hay que tener cuidado porque hay que darle sentido a esto del ruido blanco. No existe la derivada del browniano. Pero bueno, entonces
cuando yo estudié esta matriz aleatoria detrás de este operador, pues la pregunta es, bueno, ¿esa matriz realmente aproxima lo que quiero en algún sentido? Y entonces, pues me puse a demostrar que efectivamente esa matriz aleatoria en el límite va a converger a este modelo continuo o sus eigenvalores, ¿no? De hecho, eso de los eigenvalores fue lo que más me costó trabajo. Y pues para ser sincero, ahorita digamos, no sé qué tanto futuro puede tener eso. Pero ese punto de vista de demostrar la convergencia usando estas ideas fueron las que me ayudaron para estudiar esto. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, les voy a presentar operadores que hemos estudiado. Yo primero estudié y después el estudiante estudió estos y empezaron a salir ideas. Entonces ustedes tienen el browniano, tienen su derivada que representa el ruido blanco. Entonces, de manera no rigurosa, definen estos operadores. Aquí, como les digo, el argumento siempre está en un compacto. Y estos son los operadores. A ver cómo los ven. Este fue el primero, el de Schrödinger, ¿no? La doble derivada más mi función por la ruido blanco. ¿Qué otro? La doble derivada más la derivada de la función por el ruido blanco. Se parece más al generador de Brooks, ¿sí? O al que sale de acá de las matrices aleatorias. Y después está este otro, que es así como una mezcla, aunque no tanto, porque aquí lo que decimos es la doble derivada, después más, o bueno, menos, la derivada de esta multiplicación, ¿no? Entonces así, pues, informalmente uno dice, bueno, pues la primera por la derivada segunda más la segunda por la derivada primera. Entonces, ¿cómo darle sentido a esto? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo darle un sentido riguroso a que esto exista? Entonces, ¿cuál es el punto de vista que sacamos de acá? El siguiente punto de vista. Entonces, este es el resumen. Primero uno trabaja sobre un espacio de funciones que tenga sentido matemáticamente y en cuestiones de física. Entonces son funciones en L2 absolutamente continuas que se anulan en los extremos, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, podemos ver en estos artículos de física, ¿no? Que representa algo. Entonces, en este espacio bien estipulado trabajamos, y uno cuando trabaja un espacio, este es un espacio de Hilbert con cierto producto interno. Entonces, cuando uno trabaja un espacio de Hilbert, uno puede definir formas bilineales. Formas bilineales es un operador que agarra dos elementos y arroja un número, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no definimos una forma bilineal de alguna manera? Y decimos que detrás de esa forma bilineal hay un operador, de tal manera que, fíjense, aquí la forma bilineal aplicada a f y h es el producto interno de un operador aplicado a f, coma, la función h, ¿no? Entonces, esa es una manera que decimos que detrás de una forma bilineal hay un operador en el espacio de Hilbert. Y hay métodos, hay libros de funcional, de análisis, donde dan condiciones sobre la forma bilineal para que efectivamente exista el operador. Entonces, una pregunta es, bueno, dado una forma bilineal, ¿cuál es ese operador? ¿Cómo se ve ese operador? ¿Cómo actúa? Porque de alguna manera, lo que estamos haciendo aquí es ver qué hace el operador una función, pero no directamente, sino a través del producto interno. Es como ver el reflejo de algo, ¿no? No estudiamos el operador directamente, sino el reflejo, que es lo que hace después de tomar un producto interno. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues definimos formas bilineales y pensamos que detrás de ellas hay un operador. Entonces, ¿cómo ven? Si ustedes quisieran definir
una forma bilineal, así pensando en este producto interno. Y a ustedes estoy seguro que tomen el producto interno de esta cosa con alguna h. Entonces, ¿qué sería? Pues sería el producto interno de la doble derivada por la integral de la doble derivada por la otra función. Y después aquí, ¿qué harían? ¿Verdad? Porque sería la integral de esto por la otra función, pero esto no existe, entonces lo que uno dice es, bueno, pues es una integral estocástica. ¿Sí? Entonces uno propone esta forma bilineal. Uno dice, bueno, ahí usando este espacio, con una integración por partes, la doble derivada se transforma en esta integral de la derivada de las dos, y aquí tenemos la integral estocástica. ¿Ok? Entonces, pues definimos esta forma bilineal que pues es una variable, para f y h fijos es una variable aleatoria, aquí está el browniano, y de manera similar definimos estos otros dos operadores. Fíjense cómo aquí pues también tengo la integral de las derivadas, y aquí tenemos la integral de la derivada de mi función por h con respecto al browniano. Y en el otro, donde estaba la derivada de la multiplicación, está, vean, aquí, bueno, aquí podría pasarlo de esta manera o lo puedo dejar aquí. No importa mucho esto, pero fíjense cómo aquí definimos la integral de la primera, bueno, más bien esta por la derivada de una, y está el W, ¿no? Y después la primera por la derivada de la otra, que va a salir la derivada del browniano, y por eso queda ahí la forma, la integral estocástica. ¿Sí? ¿Por qué no les pones menos? ¿Por qué les pongo menos? Pues, sí, pues se me hace que eso lo hice, bueno, es que yo en el artículo original a le puse menos, y después el estudiante no le quiso poner menos. Entonces, Pero no es que tenga una interpretación. yo pienso que sí debe de tener alguna importancia física. Yo pienso que sí, pero la verdad no estoy seguro. Ajá. Yo creo que no se la puso. Es que yo sí se la puse porque al momento que hago la integración por partes queda positivo y se ve más bonito, pero según él era más importante que quedara así. Bueno, pero entonces ahí está una forma de definir operadores aleatorios usando un producto interno, y de ahí nos vamos a agarrar. ¿Esto determina los valores a la frontera? O sea, ¿no tienes valores a la frontera asociados? ¿Estos? Ya después otros. Una ecuación, como las de allá necesitarías condiciones a la frontera, ¿no? Sí. ¿Esto lo determina de alguna manera o los que estás considerando? Yo utilicé este valor en la frontera. Me parece que uno puede hacer algunos cambios de variable para dejarlo así con otros valores. Sí, según yo sí, pero no lo hice, ¿no? No lo hice. Por cierto, aquí un comentario. Gracias a que yo me han obligado a dar un curso que se llama de ecuaciones diferenciales, tuve que aprender el método de Sturm-Liouville. El método de Sturm-Liouville. Liouville, creo que se escribe así. Que justamente trabaja con operadores que, por ejemplo, uno muy importante pues es justamente la doble derivada más la primera derivada por otra función más la función por otra función. ¿Sí? O sea, este tipo de cosas, un poquito más general. Y entonces, gracias a que me obligaron a aprender esto, pues me ayudó a esto, de verdad. De ahí saqué las ideas, para ser sincero.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero, justamente, cuando uno utiliza esta teoría y los matemáticos quieren resolver ecuaciones usando este operador, pues quieren invertir este operador, encontrar su inverso. Este es un operador diferencial, es un operador no acotado, y pues esas teorías lo que dicen es, bajo ciertas condiciones, que este operador tiene un inverso, que es un operador acotado, y es un operador integral en general, ¿no? En esta teoría. Y el operador integral pues va a estar en términos de los parámetros. Entonces, lo bonito es que dan esas expresiones para invertir este operador. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues fácilmente, vean la idea. Por ejemplo, a mí me interesa estudiar algo de esta forma, donde este es el ruido blanco. ¿Qué tal si el ruido blanco lo aproximo con otra función que es diferenciable? ¿Sí? O sea, con otra cosa que es donde esto sí existe. Esto sí existe, y entonces me pirateo la teoría esta para aplicárselo a esto, y entonces dice, bueno, te da una idea de cuál podría ser el inverso. Ya después hay que checar si efectivamente jala, pero esa es la idea. ¿Sí? O sea, ustedes esto no existe, lo aproximan con algo que sí existe, hay que tener cuidado, ese procedimiento puede ser delicado, pero resulta que aquí sí funciona. Yo aproximo el browniano con cosas diferenciables, me pirateo esta teoría y que me propone una idea y después checo si jala. ¿Sí? Más o menos la idea. Entonces, bueno, muchas... en esta teoría, al final del día, al puro final del día, te dicen que el inverso es una integral en tu espacio de estados de una función de Green, y aquí estás operando U, ¿verdad? Estás operando U. Y esta función de Green siempre es de esta forma, compañeros. Siempre es de esta forma, me la aprendí de memoria. Vean, es una función U de X por una V de Y, cuando X es menor que Y, o al revés. Y después V de Y por U de X, cuando Y es menor que X. ¿Sale? Siempre es de esta forma el inverso en esta teoría. Y la parte importante de esa teoría es encontrar esta U y esta V. ¿Quiénes son estas funciones U y V? Son soluciones del problema homogéneo. O sea, digamos, la U es tal que si yo le aplico el operador, esto da 0. Pero no es la función 0, obviamente. ¿Sí? Y entonces, este es de orden 2. Entonces la teoría dice que hay dos soluciones linealmente independientes, y si encuentran dos soluciones linealmente independientes, las que sean, construyen esto y obtienen su inverso. Así, tal cual. Recetita, ¿verdad? Y entonces mucha gente publica artículos solo para encontrar estas dos funciones. Por ejemplo, en Investaba hay un profesor que se llama Vladislav Kravchenko, está en Querétaro. Y él básicamente lo que hace es métodos para encontrar estas funciones. Métodos muy bien interesantes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí yo tengo que definir, si quiero utilizar esta teoría, tengo que definir el concepto de solución homogénea, pero usando mi concepto de débil. Y por eso es que tenemos esta definición. Un proceso estocástico U es una solución homogénea, es decir, resuelve esta ecuación. Aquí debería decir U, perdón. Si para todo elemento en el espacio de Hilbert este producto interno es igual a 0, como esto es una variable aleatoria, tengo que decir casi siempre. ¿Va? ¿Cómo ven? Entonces, esto que está aquí son mis expresiones que ahorita les puse. Y entonces yo estoy tratando de buscar funciones U y V que satisfagan esto.
Y entonces, bueno, pues haciendo estos procedimientos de aproximar, pues uno llega a lo siguiente. Para estos operadores que ahorita les estoy presentando, hay un inverso, un operador T que es el inverso, tal que para toda f y h en el espacio de Hilbert se cumple esta ecuación. Fíjense, L1, 2 o 3 compuesto con T. Fíjense que aquí me equivoqué porque este T depende de 1, 2 y 3. Aquí debería decir T sub i. Sí, aquí hay un error. Hay un operador T tal que esta composición aplicada a f, h, pues me da f, h. Esto ya no es aleatorio, entonces estoy diciendo que esto que parece aleatorio en realidad está constante, casi siempre. ¿Va? Y entonces, ¿cuál es ese operador? Pues el operador es el que les decía ahorita, es la integral de la función de Green. Aquí parte de la función de Green es esta función, es esta función alfa, es lo que le llaman el Gronskiano, que es un determinante, de hecho. Es un determinante de las funciones y sus derivadas. Y en el L1, en el primer operador, el L1, es constante, no depende de Y, pero curiosamente en los otros dos no es constante. Y esta función de Green es esto que les decía hace un momento. Vean cómo tenemos aquí nuestras dos funciones u y v trabajando en estas secciones del cuadrito, ¿verdad? Y u y v son soluciones homogéneas, linealmente independientes, con la definición que acabo de poner. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo son esas funciones u y v? Eso es lo que les digo que la gente se preocupa mucho en encontrar. Ya que las tienen, pues ya la receta de la teoría les da esto. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Las funciones son las siguientes. Para el primer operador, tenemos u y v, cada una de ellas son soluciones de estas dos ecuaciones. Aquí yo tengo que encontrar una función u, o un proceso estocástico u, que resuelve esta ecuación estocástica. Es una ecuación estocástica porque aquí está mi browniano. ¿Sí? ¿Quién es este K en este ejemplo? K es justamente este kernel. Es un kernel explícito que me da mi ecuación estocástica. Mi ecuación diferencial estocástica. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes, eso es algo que uno lleva a cabo en estos procedimientos, si ustedes reescriben esta integral de 0 a 1 usando la definición de su kernel, pues les va a dar u de x menos x igual a la integral. Fíjense, primero actúan en esta sección, o bueno, más bien en esta de acá, en la sección de abajo, y dicen, es la integral de 0 a x de y por 1 menos x con respecto a y. Perdón. U de y después el browniano, ¿no? Más la integral de x a 1, etc. Sí, entonces, ahí se ve un poquito mejor integrales a las que estamos más acostumbrados. Ecuaciones diferenciales estocásticas. Y bueno, pues para v es muy similar, lo único que cambia es este menos 1. Y entonces eso hace que sean linealmente independientes. Pero también me recuerdo que la primera vale 0 en 0,
U de 0 vale 0 en 0. U de 0 es 0. Y V de 1 es 0. Eso es importante. Ajá. Bueno, entonces ese es... realmente no tengo explícitamente las soluciones U y V, pero las caracterizo, ¿no? Por medio de unas ecuaciones. Y después Jonathan fue el que para los otros dos operadores sí logró encontrar explícitamente las soluciones. Por ejemplo, en este caso, vean, la U y la V son estas integrales estocásticas. Creo que le llaman... Problemas geométricos. Pero a la integral esta le llaman de una forma, ¿no? Cuando estudian la opción asiática. Funcional exponencial. Mark Yor le llamaba de una manera. Creo que sí. Sí es el geométrico, pero... no. O a veces Parece que sí. Efectivamente. Perpetuidad. Sí, creo que perpetuidad, sí. Bueno, ahí está, así salió. Tal cual. En realidad Jonathan él no se puso a resolver ecuaciones diferenciales estocásticas, más bien ocupó esta idea de aproximar y le salió una ecuación de Dolians-Dade que pudo resolver para proponer esto y después checar que efectivamente hace lo que quiere. Y después para el otro operador L3 le salen estas cosas que pues aquí es la integral de la exponencial, la integral estocástica, multiplicada por esta otra. ¿Sí? Esto, pues yo lo veo parecido a cuando uno resuelve ecuaciones de orden 1 y que ¿cómo le llaman? Métodos de variación de parámetros o algo así. Dice que aparece la integral de la exponencial de la integral y por afuera la integral esta. ¿Sí? Aquí abajo son variables aleatorias, son las integrales completas. Es como un tipo de normalización. ¿Ok? Si uno se pone a calcular el Gronskiano, o sea, la derivada de U por V más la derivada de V por U, en el primer ejemplo sale que es una constante. Aunque no tengo las soluciones explícitas, se demuestra que es constante, pero en L2 y L3 sí sale que no es constante. Entonces, por eso es importante considerar aquí, en este operador, es importante considerar esto como función de Y. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y ¿qué les parece si les doy una idea de cómo checar esto, cómo checar que esto funciona? No es tan complicado y el procedimiento que les voy a mostrar está en los libros de texto de esta teoría. Claro, hay que hacer algunas, hay que tomar precaución, pero van a ver cómo funciona esto. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Voy a dejar el nombre de Sturm-Liouville y de Skorokhov, los maestros. Por cierto, Sturm trabajó independientemente de Liouville, ¿sí sabían? Yo no sabía, y los dos llegaron a lo mismo. Bueno, entonces voy a sacar esto. Bueno, a ver, ahorita, si hace falta lo checamos. Entonces, miren, ¿qué queremos nosotros checar? Vamos a ver este primer ejemplo. Queremos calcular L1 aplicado o compuesto con T, aplicado a F, H, ¿no? Entonces, recuerden aquí el primer ejemplo. Vamos a considerar esto. Vamos a poner lo que es T. Entonces, T de F de X. T de F de X es
igual a, aquí el alfa, créanme que es constante, la integral de 0 a 1 de mi kernel ok, f de y con respecto a y, okay, y entonces esto se ve como lo que ahorita les comentaba. Rompan esta integral, la integral de 0 a x, aquí está aquí arriba, entonces queda u de x por u de y por f de y, ¿no? Después, más 1 entre alfa, la integral de x a 1, es lo que está abajo, de u de y por v de x por f de y, ¿va? ¿Estamos? Y entonces, lo que dice esta operación, yo voy a aplicar L1 a estas funciones de x. Así, enchufamos. ¿Okay? Entonces dice, primero calcula la integral de 0 a 1 de, vamos a poner aquí h' de x, ahí debe de estar, por la derivada de la función. Entonces la función que vamos a transformar es toda esta. Entonces la derivada de esta función va a ser, espero aquí no equivocarme, 1 entre alfa, y va a ser u de x, v de y, f de y, con respecto a, esto ya no juega nada, ¿sí? Y con respecto, a ver, aquí déjenme ver, sí, y después integramos con respecto a x. A ver qué pasó aquí. No, perdón, aquí debo de... no, ya la regué, ¿ya vieron? Perdón. O sea, este sale como... ¿Qué oso? Este sale, y entonces es esta por la derivada de la integral. Qué vergüenza. Entonces es u de x por v de x y f de x, ¿va? Y después aquí menos, porque el x está abajo, entonces queda menos 1 entre alfa espérense, pero nos faltó la otra, ¿ya ven? Faltó la otra, o sea, es la primera por la derivada de la integral más la derivada de u por esta integral. Entonces esa no se puede eliminar, ¿verdad? Okay. Entonces esto es apenas la primera parte. No se angustien, no os voy a torturar con todo, pero les voy a dar la idea. Entonces esa fue la primera, ¿no? Y después va a quedar más la integral tienes 0, 1 y la h' de x sigue estando. O sea, aquí 0, 1 de h' sigue estando. Hay que hacer la derivada de... o sea, ustedes dicen hacer esto, ¿no? Sí. Sí, antes de poner estas de acá. Antes de poner, va. Entonces la integral es 0, 1 de h' de x, 1 entre alfa, y ahí va a ser más, pues es casi lo mismo, ¿verdad? De hecho, ¿queda lo mismo? No, aquí sí queda lo mismo. Por el menos, exacto. Por el menos. ¿Sí? Y aquí queda v' de x y la integral de x a 1, ¿no? u, v y f, ¿sale? Pero eso sí va con más. ¿Por qué? Porque la derivada de v de x.
Porque, claro, perdón, sí, porque el menos salió de derivar esto. Después, entonces hay que poner estos. Hay que poner estos, que son, por ejemplo, la integral de 0 a 1 y... o sea, aquí mi función va a ser todo esto. Se ve feo, ¿verdad? Se ve feo, pero hay que considerarlo. Vamos a imaginarnos entonces que ahí estoy poniendo todo eso. Todo esto. Y espero que sí se vea clara la idea. Y ahí tengo mi integral estocástica. Pero sí hay que pensar que aquí es la integral de 0 a x más la integral de x a 1. De x a 1. ¿Ok? Y entonces después observen lo que uno debe de saber de las funciones u y v. Uno sabe que satisfacen este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, pongamos la de u, pongámoslo por u, yo creo que ya vieron qué va a pasar con esto, utilizando la u, ¿no? Entonces, utilizando la u, voy a tener aquí, voy a tener la integral de 0 a 1 de u' h' más la integral de u por h y esto. Y esto debe ser 0. Entonces, de alguna manera, detrás de esto que está aquí, debe de aparecer esto para que cosas se anulen. Para que cosas se anulen, ¿no? Y aparte hay que ver qué pasa con el browniano, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que sumar y restar algo. Hay que sumar y restar algo. Y de ahí sale, compañeros. Si los traje según yo. Sí, aquí está. Aquí está. Ajá. Sí, entonces lo que hay que sumar y restar, para que se den una idea, es lo siguiente. Hay que sumar y restar la integral de 0 a 1 de la derivada de v de x, u de x, f de x, ¿sí? H de x con respecto a x. Y también hay que sumar y restar la derivada de u con respecto a x, v de x, o sea, está como al revés, ¿ya vieron? F de x y h de x. ¿Sí? ¿H'? No. No. Y entonces, esto debe de ser igual a la integral de 0 a 1 de v' de x por h de x, la integral de 0 a x de u de y, f de y, derivando esto. Entonces, la primera por la derivada de esto y esto por la derivada de h. ¿Ok? Entonces vean cómo, por ejemplo, esta por la derivada de esta va a aparecer, es esto que está aquí. ¿Sí? Y esta por la derivada de h es lo que tenemos por aquí o aquí. ¿Va? Entonces, de ahí uno, a ver, déjenme ver si falta mucho. O sea,
Bueno, se supone que también sale, pero eso ya está ahí. Eso ya está. Bueno, voy a ponerlo para que no verme tan mal. Pues la integral de 0 a 1 de v de x, h de x, la integral de 0 a x, de u de y, f de y, con respecto a y, con respecto al browniano. Con respecto al browniano. ¿Y qué más falta? Algo casi lo mismo, copy-paste, pero aquí debe aparecer u' y aquí u, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, con u. Entonces, y aparece algo más, porque de repente que va a salir, les voy a decir dónde va a salir. Va a salir de uno de estos, y de estos que tenemos aquí al principio. Vean lo que sale, esto es importante porque queda menos la integral de 0 a 1 de v' de x, u de x, menos u' de x, v de x, multiplicado por f de x por h de x. ¿Sí? Entonces sale, esto es una constante, pero ¿dónde estamos ocupando esto? ¿Dónde estamos ocupando esto, compañeros? Aquí, fíjense. O sea, lo que dice esta ecuación, se cumple esta ecuación para todo h. Para todo h. En particular, este h. Este es mi h. ¿Ya vieron? Entonces, todo esto es 0. Sí salió, ¿eh? Sí se ve. Sí, ya me estaba preocupando, pero todo esto es 0. Todo esto es 0, igual a este que les decía por acá. Este es 0. Esto es alfa, sale ahí de la integral. Y entonces queda, ¿qué va a quedar aquí? ¿Eh? El producto interno de f con h. Sí, pero queda un menos alfa. A ver, seguro algo me está faltando. Las constantes de acá. que arriba nunca la Los unos entre ¿este alfa? Sí, porque sale de aquí y... pero no lo puse aquí. Alfa. No, sí, debería de poner aquí el alfa. Ya vi, sí. Sí, debe poner alfa. Entonces, perdón, 1 entre alfa. 1 entre alfa. 1 entre alfa. Entonces cancela con el otro. De hecho, el menos, lo que pasa es que alfa en realidad es esta menos esta. Entonces, sí. Y bueno, esto, digo, aquí fue, es parte de la demostración buscar esta cosa. En los otros operadores es parte del show, encontrar que hay que rascarle. Pero esta idea que les estoy presentando aquí es la que está en los libros de texto. Les voy a recomendar para mí uno de los mejores libros de análisis. Se llama Análisis para Matemáticos Aplicados, de un autor que se llama Ward Cheney. No sé si lo han escuchado. Qué bonito libro este. Y yo de ahí estudié, así lo de Sturm-Lubin. ¿Va? Bueno, pues con esto concluyo. Nada más aquí les dejo las referencias. Perdona, ¿a qué llegaste con todo esto? Porque yo lo perdí. Llegamos a que esa expresión que está allá arriba es solamente el producto interno de f, gracias por la pregunta, y h. Entonces ya no, esto ya no aparece y te está diciendo que este es el inverso de este. ¿Sí? En el caso del E1, yo solo pude demostrar esto, pero en los otros operadores, Jonathan demostró no solamente eso, sino al revés, que T aplicado a L2, por ejemplo, ¿sí? es el inverso.
¿Los dos o en esa dirección? En las dos direcciones, o sea, inverso realmente el inverso, por la izquierda y por la derecha. Y yo solo demostré que era inverso por la derecha, ¿no? Por la derecha. Y hasta me di el lujo de poner una broma en el artículo y poner, this is the right operator. Bueno, pues eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Jerónimo. Los generadores, perdón, los operadores que ponen, los operadores aleatorios que ponen son como generadores de una difusión, por ejemplo, matada browniana o con deriva browniana. Ah, sí. Parecería. Sí. Entonces, tú poner generador aplicado a la función igual a 0, lo que te produce son particulares. Entonces, ¿podrías definir esas difusiones como en ambiente aleatorio y ver que puedes producir las particulares con este método? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en el operador que le puse aquí L2, que se parece mucho al generador del proceso de Brox, pues en otro capítulo de su tesis, Jonathan ocupó estas ideas para trabajar el proceso de Brox truncado en un intervalo finito. Y entonces dio las densidades utilizando las expansiones espectrales del operador acotado. Entonces sí se puede. Y yo pienso que puede haber, o sea, se pueden construir definitivamente procesos estocásticos con ambiente aleatorio asociados a estos generadores. Puede ser utilizando lo de la martingala o otra cosa, no sé. Pero sí, yo pienso que es posible. ¿Sí? A mí me interesa mucho eliminar la condición que X esté en un intervalo finito, pero eso cambia mucho la matemática. Cambia mucho. Sí, hay personas que piensan que es más difícil el dominio compacto que el infinito, ¿no? En Pues, particular, KPZ lo trabajan sin condiciones a la frontera, ¿no? Pero en todo el intervalo. Sí, lo hacen, digamos, en el círculo. Sí. Evitan poner, decir que pasen los extremos A y B, ¿no? Ok. Sí, no he visto eso. Según yo siempre lo... Ok. Pero interesante. Sí. ¿Los operadores suelen no ver autoconjuntos? Sí. Bueno, no sé, pero sí. Este sí es autoadjunto. Y el tercero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo los tres. Porque, bueno, no, quién sabe. Pero si no son autoadjuntos, la teoría de Sturm-Liouville les da métodos para ponerlos de forma autoadjunta. Está padre eso, la recomiendo. ¿Y la difusión que te aparece en el caso L1 Ajá. es una difusión que aparece en otros lugares o está conocida? Sí, cómo no. Uy, ese para los físicos es pan de todos los días. Le llaman así, bueno, no sé si le llaman la partícula de Schrödinger, pero es el operador de Schrödinger. Es el operador de Schrödinger, mega famoso. Y es ese, pero yo siempre he querido entender cuál es el proceso estocástico detrás de las ecuaciones de Schrödinger. Incluso en el caso complejo. Estaría suave. ¿Qué significa? Bueno, primero qué es matemáticamente y después qué significa en la física. Pero sí, o sea, ese es muy famoso. Por eso lo estudié. Oiga, ¿no me faltó decir algo? Sí, me faltó decir el corolario. Es que está bien bonito el corolario porque gracias a que rápidamente uno sabe que estos operadores integrales son compactos, tienen su espectro discreto. Y entonces es fácil ver que los eigenvalores los recíprocos son eigenvalores del operador diferencial. Es que eso es lo que demostró Fukushima y Nakao,
y pues también, bueno, lo obtenemos como corolario. Claro, me acordé ahorita por lo de Schrödinger. Pero bueno, Los propios son más como variables aleatorias en este caso. sí, son variables aleatorias. Son aleatorios. Estaría bueno ver qué propiedades tienen. ¿Qué tal si forman un proceso determinantal? Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias.